Vamos a continuar entonces Profe, para, para seguir con el proceso, ¿sí? ¿puede volver a repetir lo del tema equivalente, mecánica del calor, mecánico del calor? Cuando nos referimos al equivalente mecánico del calor, nos vamos a referir al trabajo que puede realizar el efecto del calor en alguna sustancia. Como por ejemplo acá en esta máquina que ustedes pueden ver, de que está compuesta de dos poleas. Esas dos poleas rotan en un sentido horario y antihorario en contra de las agujas de reloj y en el sentido de las agujas de reloj y genera un trabajo. Pues la temperatura en el agua, mientras mayor sea, que está alrededor de las aspas, hace de que giren más rápido las aspas, debido al calor que tiene el agua. Y allí vemos claramente de que esta transformación del calor se vuelve en lo que es en energía mecánica. Y ahí es cuando hablamos de que la caloría, que todos sabemos de que hasta en las latas de la gaseosa sal, en todas las cosas de comida, aparece este término caloría, se refiere a la cantidad de calor necesaria para calentar un gramo de agua. Y cuando se calienta un gramo de agua, así como en nuestro cuerpo que usamos calorías, y nos dicen los nutricionistas de que tantas calorías tiene que comer al día, pues se refieren a esa cantidad de calor que necesitamos por molécula, por átomo de ¿qué? Molécula de agua para poder realizar el trabajo, realizar nuestros movimientos sin que haya un desfase en nuestro sistema orgánico, sin que nos desmayemos o andemos decaídos, sino de que a eso se refiere, al potencial de realización de trabajo, del calor. Ok, profe, gracias. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Para ir ya cerrando, como el tiempo llega hasta a las 8:30, vamos a ver estos aspectos del cambio de fase a nivel molecular. Acá pueden ver ustedes cómo se ve las moléculas según el estado. Si ustedes observan el sólido, los cubitos de hielo, que son el caso más cotidiano, así se ven las moléculas. Son como pequeñas esferas o pequeñas eh, canicas que están unidas entre sí y eso forma lo que es la estructura que si ustedes observan es más rígida, es más estable en el caso de los sólidos y las moléculas prácticamente están inmóviles, no están en movimiento. En el caso de los líquidos, están más sueltas entre sí, se puede observar. Un ejemplo de ello es el agua en estado líquido, así se ven las moléculas a nivel microscópico. Tenemos moléculas que se rozan un poco más entre sí, están rotando entre ellas, sin embargo, no están del todo separadas entre sí. Aún, digamos, están en un nivel de estabilidad, pero inferior al que tienen los sólidos, ya que los sólidos son los más estables de todas las formas de la materia. Y tenemos acá el, el estado de vaporización o gas, en el cual las moléculas sí están separadas entre sí, colisionan entre sí, como pueden observar, como que si fuera un juego de billar, donde están en diferente dirección y sentido las bolas, y en este caso las moléculas ocurre el mismo efecto de movimiento. Tenemos un movimiento en el cual retrógrado de las moléculas y están más sueltas, más separadas entre sí, y por eso tiene esa forma lo que es el vapor. Así que ha quedado alguna duda de este primer tema de cambio de fase, de lo que hemos visto, de qué es cambio de fase, cuáles son los cambios de fase que existen, los estados de agregación de la materia y el cambio de fase a nivel molecular, cómo se ven las moléculas a nivel microscópico, cuál es más estable de los tres estados, por qué están más separadas en el caso de los gases. Una duda, pregunta, pueden hacerla en el chat o habilitar su micrófono, levantar la mano. Ya va a terminar. 8:30, 4. Esto de que estábamos viendo de Hasta las las sustancias, 11:05. existe una Sí. sustancia que esté en los tres Otra estados, vez. además del agua. Disculpe si vuelve a hacer la pregunta, por favor. Que
Además del agua, existe otras sustancias que estén en los tres estados. Además del agua, prácticamente todos los materiales pueden encontrarse en esos tres estados. Para ponerles un ejemplo, una hoja de cuaderno, una hoja de papel. Cuando usted toca la hoja, está en estado sólido, o sea, no está en líquido la hoja, ¿verdad? Sin embargo, si usted lleva al punto en el cual llega a separar ese estado sólido a líquido, por ejemplo, esa hoja de papel, si usted la remoja o la deja en agua durante mucho tiempo, durante muchas horas, se disuelve lo que es esa hoja de cuaderno, lo agita y puede generar de que se convierta en líquido. Y asimismo, cuando usted quema la hoja de papel, para ponerles el ejemplo, ocurre lo que es una separación de sus moléculas. Porque ese que humo oscuro que ustedes ven, de que cuando las cosas se queman, es producto de que el material está sufriendo un cambio de fase a vapor. Y lo que queda como residuos son algunos átomos que se resisten a separarse y a volverse vapor, o sea, no son tan livianos, por lo cual queda lo que es la ceniza del papel, para ponerles un ejemplo. Pero prácticamente estos tres estados de agregación se encuentran en la mayoría de sustancias de la vida cotidiana, incluso nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en sólido. Sin embargo, no sé si ustedes han visto, han curiosado sobre lo que pasa cuando morimos, fallecemos, pues nuestros órganos se vuelven líquidos. Al paso de unas horas, empiezan a liquidizarse, a hacerse más sustancia lo que son nuestros órganos, los riñones, y cuando llega al punto de estar en líquidos, como todos sabemos, el calor hace de que parte de ese líquido que viene de nuestros órganos, de que estaban en sólido, se vaporice. O sea, y allí vemos claramente de que los tres procesos pueden estar en ese ejemplo de nuestro cuerpo, el cuerpo humano. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ya que vamos cerrando ya esta primera clase y luego en la otra clase vamos a continuar con el siguiente tema. Profe, ¿Sí? y cuando a un cuerpo lo creman, pasa de estado sólido a otro sólido. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? En el caso del cuerpo, recuerden de que no pasa de sólido de inmediatamente a la ceniza de sólido de una vez, sino que en el proceso de que lo van cremando, él libera vapores, líquidos, así como por ejemplo, para ponerles un ejemplo, cuando ponemos a cocinar, por ejemplo, la mantequilla, o la manteca mejor dicho, cuando usted la pone en el sartén, está sólida la manteca. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando va suministrándose más calor, se vuelve líquido. No es instantáneo el paso de sólido a líquido. Así mismo ocurre en la cremación. En el proceso de convertir todos los huesos, todas nuestras partes de nuestro cuerpo en ceniza, en ese proceso se desprenden líquidos del cuerpo, vapores. Por eso tienen chimeneas esas cámaras de cremación. Y allí vemos claramente de que no puede pasar así abruptamente de sólido a sólido, sino que tiene que pasar por fusión y luego por las otras fases regresivas hasta llevarlo a sólido de nuevo. Ah, ok, profe, gracias. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Aparte de la clase, usted dijo al inicio que le íbamos a mandar el resumen, pero Sí. ¿a dónde se lo enviaríamos? ¿Al grupo? Al correo electrónico o me lo envían vía WhatsApp, de las dos formas. Ah, ok. Pero personal sería. Sí. Ah, Si gracias. no tiene más dudas, preguntas, si estamos todos por enterados y comprendidos del tema, me confirman en el chat, los que estamos en línea, por favor, para darme por enterado de que hemos comprendido esta primera fase de la clase.
del tema de cambio de fase. Prácticamente estos cambios de la materia ocurren en la vida cotidiana. Está acompañándonos a diario cuando usted sufre sudoración, cuando pone a hervir agua, cuando se le cae el agua en una superficie caliente y usted ve que se hace vapor, cuando se derrite la manteca en la sartén. Todos estos cambios de fase están en la vida cotidiana. Excelente, gracias a los que me están confirmando. Gracias, excelente, me alegro de que esté todo bien. Si no hay dudas, excelente. Entonces vamos a cerrar la sesión. Para aquellos que tuvieron inconvenientes para ingresar a la clase, pronto les voy a compartir lo que es la presentación en el grupo para que tengan este insumo del documento para hacer el resumen, y de igual manera les voy a compartir la grabación de la clase que me hizo el favor Nahum. Profe, una Así que, pregunta. ¿sí? Sí, yo quería saber de que como usted al principio había dejado una guía que era para este viernes, pero como la pausa académica, entonces siempre esa misma guía la va a habilitar hasta ese día. Sí, esa misma guía se va a habilitar hasta el 30 de mayo y la entregarán el 5 de junio para aquellos que no la lograron hacer en esta semana, ya que se cambiaron las fechas, se actualizaron, ya que para evitar saturarlos, como tienen exámenes esta semana más las clases, se decidió tomar esa medida. Pero van a Gracias. tener la misma nota, la misma ponderación. Y profe, Gracias, y lo profe. que ya las realizaron, ya las pueden mandar. Las podemos mandar. Ya la hicieron, antes de que se inhabilitara en el sistema, pueden enviarlo, no hay ningún problema. Pero para los que no es necesario, o sea, no es obligatorio que le envíen esta semana. Pueden, como les recalco, se va a habilitar hasta el 30 de mayo y la nueva fecha de entrega para esa habilitación, si usted la descargó antes, no aplica ahí, la van a entregar el 5 de junio.